Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes y noticias del mundo del espectáculo. Soy y estoy aquí como siempre para traerles el cafecito mañanero, pero esta vez con un sabor un tanto amargo. Agárrense de sus asientos, porque hoy vamos a hablar de un escándalo que está sacudiendo los cimientos de la farándula. Como ya habrán leído en el título, el protagonista de nuestra historia de hoy es ni más ni menos que el galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, el mismísimo Can Yaman. Sí, el chico de las series románticas, el que nos ha hecho suspirar con cada sonrisa, el que pensábamos que vivía en un cuento de hadas. Parece que el cuento de hadas ha terminado. Porque hoy vamos a analizar a fondo los rumores, las acusaciones y, en definitiva, la posibilidad de que Can Yaman se enfrente a problemas legales serios en Italia. Sí, así como lo oyen. Cárcel en Italia. El drama explota. Antes de que empecemos con este salseo jugoso, quiero recordarles que se suscriban al canal. Si les gusta estar al día con los chismes más calientes del mundo del espectáculo, si quieren saber todo lo que pasa con sus celebridades favoritas, no se lo piensen dos veces. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y ahora sí, sin más rodeos, vamos al grano. La noticia ha corrido como pólvora. Desde hace unos días, las redes sociales están que arden con rumores y especulaciones sobre un posible problema legal en el que se habría visto envuelto Can Yaman en Italia. Al principio eran solo esos rumores, pero poco a poco han ido surgiendo detalles que, aunque aún no están confirmados al 100%, pintan un panorama bastante preocupante. ¿De qué se le acusa?, se preguntarán. Pues bien, aquí es donde la cosa se pone turbia. Las informaciones que circulan apuntan a una presunta agresión física. Sí, lo sé, es difícil de creer, pero al parecer, el incidente habría ocurrido durante el rodaje de una de sus últimas producciones en Italia. Según fuentes no oficiales, Can Yaman habría tenido una fuerte discusión con un miembro del equipo, una discusión que lamentablemente habría escalado hasta llegar a la agresión física. Por supuesto, estos son solo acusaciones y es importante recordar que Can Yaman no ha sido declarado culpable de nada. Sin embargo, la gravedad de la acusación es innegable. Agredir a alguien en cualquier circunstancia es un delito y dependiendo de la gravedad de la agresión, las consecuencias legales podrían ser muy serias, incluyendo una posible pena de cárcel. Pero, ¿qué tan creíbles son estos rumores? Pues bien, aquí es donde entramos en terreno pantanoso. Hasta el momento, ni Can Yaman ni sus representantes han hecho ninguna declaración oficial al respecto. Este silencio obviamente ha alimentado aún más las especulaciones. Algunos piensan que el silencio es una táctica para evitar echar más leña al fuego, mientras que otros creen que simplemente no hay nada que desmentir. Además del silencio oficial, hay otros factores que han contribuido a que estos rumores cobren fuerza. Por ejemplo, se ha notado que Can Yaman ha estado menos activo en redes sociales en las últimas semanas, algo inusual en él, que suele ser muy comunicativo con sus fans. También se ha comentado que ha cancelado algunas apariciones públicas y compromisos profesionales, lo que ha llevado a muchos a pensar que algo realmente grave está sucediendo. Otro elemento a considerar es el contexto en el que se produce este escándalo. Can Yaman es una figura pública muy popular en Italia, donde ha protagonizado varias series de televisión y ha participado en numerosos eventos. Su imagen, hasta ahora, era impecable. Sin embargo, esta acusación de agresión podría dañar seriamente su reputación y afectar negativamente su carrera profesional. Pero volvamos al tema central, la posibilidad de que Can Yaman vaya a la cárcel en Italia. Como ya he dicho, es importante recalcar que se trata de una posibilidad, no de una certeza. Para que Can Yaman sea condenado a prisión, primero debe ser formalmente acusado, luego debe ser juzgado y finalmente debe ser declarado culpable. Todo este proceso podría llevar meses, incluso años. Además, la pena de cárcel que podría enfrentar Can Yaman dependería de varios factores, como la gravedad de la agresión, la existencia de antecedentes penales y la actitud del acusado durante el juicio. En algunos casos, incluso si es declarado culpable, podría evitar la prisión a través de acuerdos con la fiscalía o realizando trabajos comunitarios. Pero, ¿qué consecuencias podría tener este escándalo para la carrera de Can Yaman? Pues bien, aquí las cosas se ponen aún más inciertas. Si la acusación de agresión resulta ser cierta, es muy probable que Can Yaman pierda contratos publicitarios, proyectos televisivos y el apoyo de sus fans.
Su imagen pública se vería dañada de forma irreparable y podría ser muy difícil para él recuperarse. Por otro lado, si Can Yaman logra demostrar su inocencia, o si la acusación se desvanece por falta de pruebas, es posible que pueda superar este escándalo y seguir adelante con su carrera. Sin embargo, incluso en ese caso, su imagen ya no sería la misma. Siempre quedaría la sombra de la duda y la sospecha. Ahora bien, hablemos un poco de la reacción de los fans. Como era de esperar, la noticia ha provocado una avalancha de comentarios y opiniones en las redes sociales. Algunos fans se han mostrado incrédulos y han defendido a Can Yaman a capa y espada, argumentando que se trata de una campaña de desprestigio orquestada por sus detractores. Otros, en cambio, se han mostrado decepcionados y han expresado su preocupación por la posible culpabilidad del actor. Lo que está claro es que este escándalo ha dividido a los fans de Can Yaman y ha generado un gran debate sobre la responsabilidad de las figuras públicas y la importancia de respetar la presunción de inocencia. También ha puesto de manifiesto la fragilidad de la fama y la facilidad con la que una imagen puede ser destruida. Pero, ¿qué podemos esperar del futuro? Pues bien, como ya he dicho, todo depende de lo que suceda en los próximos meses. Si Can Yaman es formalmente acusado, tendremos que esperar a ver cómo se desarrolla el juicio y cuáles son las pruebas que se presentan en su contra. Si es declarado culpable, tendremos que ver cuál es la pena que se le impone y cómo afecta eso a su carrera. Pero incluso si Can Yaman es declarado inocente, este escándalo dejará una marca imborrable en su trayectoria profesional. Su imagen ya no será la misma y tendrá que trabajar muy duro para recuperar la confianza de sus fans y de la industria del entretenimiento. Mientras tanto, lo que podemos hacer es esperar y ver qué sucede. No podemos juzgar a Can Yaman sin pruebas y debemos respetar su derecho a la presunción de inocencia. Tampoco podemos ignorar la gravedad de la acusación y debemos estar atentos a lo que suceda en los próximos días y semanas. Lo que sí podemos hacer es mantenernos informados y analizar la situación con objetividad y criterio. No podemos dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones y debemos esperar a tener información confirmada antes de sacar conclusiones precipitadas. En definitiva, el caso de Can Yaman es un ejemplo más de lo complicado y a veces peligroso que puede ser vivir bajo el escrutinio público. Es un recordatorio de que las figuras públicas son personas como nosotros, con sus virtudes y sus defectos, y que pueden cometer errores como cualquier otro. Es también una lección sobre la importancia de la presunción de inocencia y el respeto a los derechos de todas las personas, independientemente de su fama o fortuna. Y por supuesto es una advertencia sobre los peligros de dejarse llevar por los rumores y las especulaciones y la necesidad de informarse con criterio y objetividad. Hemos analizado la situación actual, desde los rumores iniciales hasta las posibles consecuencias legales y profesionales que podría enfrentar Can Yaman. Hemos hablado de la reacción de los fans y la importancia de respetar la presunción de inocencia. Y hemos concluido que, en definitiva, lo mejor que podemos hacer es esperar y ver qué sucede en los próximos meses. Y eso es todo por hoy, mi gente guapa. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Recuerden que siempre les traigo la información más actualizada y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí. Ahora díganme en los comentarios, ¿qué opinan ustedes de todo este asunto? ¿Creen que Can Yaman es culpable o inocente? ¿Creen que este escándalo afectará su carrera? Déjenme sus comentarios. Me encanta leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y familiares y se suscriban al canal. Su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir trayéndoles contenido de calidad. Muchísimas gracias por todo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. *** ampliación de la noticia, detalle del incidente, reacciones internas, y el sistema legal italiano ***. Alto ahí, mi gente. Que todavía no hemos terminado con el cafecito amargo. Porque la historia de Can Yaman tiene muchos matices y, como sé que les encanta el salseo, vamos a profundizar aún más en este drama. *** el incidente en detalle, emoticono besos. Según las fuentes que han empezado a filtrar información, la discusión habría surgido a raíz de un desacuerdo sobre el ritmo de trabajo. Parece ser que Can Yaman, conocido por su profesionalismo y dedicación,
habría exigido más compromiso por parte de algunos miembros del equipo técnico durante el rodaje de la serie. Al parecer, el altercado verbal se intensificó cuando uno de los miembros del equipo respondió de manera irrespetuosa a las exigencias de Yaman. Se dice que la agresión física, si es que realmente ocurrió, no fue una paliza salvaje, sino más bien un empujón o un golpe durante el acaloramiento de la discusión. Sin embargo, la legislación italiana es muy estricta con respecto a la agresión, incluso si ésta no causa lesiones graves. Cualquier contacto físico no consentido puede ser considerado un delito. *** Reacciones internas. ¿Quiénes están hablando? ***. Lo interesante de esta historia es que, aunque no hay comunicados oficiales, se rumorea que la productora de la serie está investigando el incidente internamente. Algunos miembros del equipo, bajo la promesa de anonimato, han filtrado información a la prensa italiana del corazón. Estas fuentes sugieren que el ambiente en el set ha sido tenso desde el incidente. También se comenta que algunos compañeros actores y actrices han expresado su preocupación por la situación, pero ninguno quiere hablar públicamente por miedo a represalias o a verse involucrado en el escándalo. La industria del espectáculo, ya saben, es un nido de víboras donde nadie quiere quemarse. *** El sistema legal italiano, un vistazo rápido. ***. Y ya que estamos hablando de cárcel en Italia, vale la pena hacer un pequeño curso acelerado sobre el sistema legal italiano. Italia tiene un sistema legal basado en el derecho romano, con un proceso judicial que puede ser lento y complicado. En casos de agresión, la investigación suele comenzar con una denuncia presentada por la víctima. La policía investiga el incidente y reúne pruebas. Si hay suficientes pruebas, el fiscal puede presentar cargos formales contra el acusado. El juicio se divide en varias fases: la fase preliminar, donde se evalúan las pruebas; la fase de juicio propiamente dicha, donde se presentan los argumentos de ambas partes, y la fase de apelación, donde se puede recurrir la sentencia. La pena por agresión en Italia varía dependiendo de la gravedad de la lesión. Si la agresión causa lesiones leves, la pena puede ser una multa o una pena de prisión de unos pocos meses. Si la agresión causa lesiones graves, la pena puede ser de varios años de prisión. ***, ¿qué podría pasar ahora? Escenarios posibles. ***. Aquí es donde nos ponemos a especular. Escenario 1, el silencio impera y la acusación se desvanece. Si la productora logra llegar a un acuerdo con la presunta víctima y ésta decide no presentar cargos, el asunto podría quedar en nada. Can Yaman podría simplemente desaparecer del ojo público durante un tiempo para que la tormenta amaine. Escenario 2, la víctima presenta cargos y empieza el proceso legal. En este caso, Can Yaman se enfrentaría a una investigación policial y a un posible juicio. Su defensa podría argumentar que la agresión fue accidental o en defensa propia. La clave estaría en las pruebas que se presenten en el juicio y en el testimonio de los testigos. Escenario 3, el arrepentimiento público y la compensación. Can Yaman podría emitir una disculpa pública a la víctima y ofrecerle una compensación económica. Esto podría influir en la decisión de la víctima de no presentar cargos o, en caso de que ya los haya presentado, podría llevar a un acuerdo extrajudicial. ¿Cómo afecta esto a su imagen y a su carrera? Independientemente de lo que suceda legalmente, este escándalo ya ha dañado la imagen de Can Yaman. Su reputación como un chico bueno se ha visto empañada por la sombra de la agresión. Si es declarado culpable, su carrera podría verse seriamente afectada. Podría perder contratos publicitarios, proyectos televisivos y el apoyo de sus fans. Incluso si es declarado inocente, su imagen ya no será la misma y tendrá que trabajar duro para recuperar la confianza del público. El poder de las redes sociales, amplificando el ruido. Y no podemos olvidarnos del papel de las redes sociales en todo este drama. Los fans de Can Yaman, tanto los que lo defienden como los que lo critican, han inundado las redes sociales con comentarios y opiniones. Los hashtags #Can Yaman inocente y #Can Yaman culpable se han vuelto tendencia en varios países. Las redes sociales también han sido utilizadas para difundir rumores y especulaciones, algunos de ellos completamente falsos. Esto ha contribuido a crear un ambiente de confusión y polarización. La importancia de la presunción de inocencia.
Una reflexión necesaria asterisco asterisco. En medio de todo este ruido, es importante recordar la presunción de inocencia. Can Yaman tiene derecho a ser considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario en un juicio justo. No podemos juzgarlo ni condenarlo basándonos en rumores y especulaciones. También es importante recordar que las figuras públicas son personas como nosotros, con sus virtudes y sus defectos. Pueden cometer errores como cualquier otro. Y merecen tener la oportunidad de defenderse y de demostrar su inocencia. Asterisco asterisco el futuro incierto de Can Yaman, resurgirá de las cenizas, asterisco asterisco. El futuro de Can Yaman es incierto. Depende de lo que suceda legalmente, de cómo maneje la situación y de cómo reaccione el público. Podría superar este escándalo y seguir adelante con su carrera. Podría incluso salir fortalecido de esta experiencia, demostrando su resiliencia y su capacidad para superar los obstáculos. Pero también podría ver su carrera truncada por la sombra de la agresión. Podría perder la confianza de sus fans y de la industria del entretenimiento. Solo el tiempo dirá qué le depara el futuro a Can Yaman. Pero una cosa está clara, este escándalo ha marcado un antes y un después en su vida. Y ahí lo tienen, mi gente. Un análisis más profundo de la situación de Can Yaman. Espero que hayan disfrutado de este cafecito extra cargado de salseo. No olviden dejar sus comentarios y opiniones. Me encanta saber lo que piensan. Y recuerden suscribirse al canal para no perderse ninguna de mis próximas noticias y chismes del mundo del espectáculo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.